Pulso económico que, como es tradicional, vamos a arrancar mirando qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy caídas 1,30% abajo, entre resbalón y trompazo. El índice general se queda en 10.912,8. Algunos valores prosperan en la sesión, no mucho, Repsol, el que más, 1,65 de mejora, Merlin Properties bastante menos, 0,48, y SACIR en tercer lugar, 0,42. Y en el lado del rojo, en el lado donde pues preponderan las manos vendedoras, Solaria la que más, 2,93 abajo, Santander en segundo lugar, 2,79 abajo, y en tercer lugar Unicaja, que se deja en la sesión 2,76. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas a modo de titulares que van a componer nuestra tertulia de análisis económico, la que convocamos cada tarde para ustedes. Y para que no se les escape un detalle, pues tendrán que conocer la opinión de los mejores expertos. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico tenemos que hablar del Tesoro, porque hoy había subasta. El Tesoro capta 4.998 millones y se eleva el interés de las letras a 6 meses al 3,45%, que no es poca cosa. La demanda de particulares, de ahorradores, alcanza 1.776 millones de euros. Y tenemos también que hablar del paro. El paro ha bajado en junio en 46.783 personas, menos de lo que lo hizo el pasado mes de junio, y la Seguridad Social gana 71.000 afiliados. Luego matizaremos, pues porque hay muchas cosas que saber y que no aparecen en los titulares del asunto del paro tradicionalmente, pero que no porque sea tradicional vamos a hacer como la oposición, que parece que estos datos de la economía, el IPC, el paro, pues como que esto ya sabemos que el gobierno presume injustamente, pero no salen a combatir ese partido. Ese partido lo dan por perdido sin jugarlo. O, como hoy, pues si acaso dan una de estas respuestas de toda la vida para todo y que no acaba diciendo gran cosa. Les presento ya a nuestros invitados. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes y también con mi nuevo tertuliano. Hoy cambia usted de pareja artística. Don José Ignacio Enríquez, actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con la selección siempre, ¿no? Bueno, con la selección, con el verano ya, con el niño de vacaciones y los papás aquí trabajando al pie del cañón. Haciendo de todo lo que toca, ¿no? Bueno, vamos con la sesión del IBEX, que nos hemos alejado de los 11.000 puntos, después de conocer el IPC europeo, que no es, en fin, o a lo mejor ha sido por la reunión de los banqueros, que no les ha convencido mucho, de los banqueros centrales. El caso es que hoy la negociación en la bolsa española ha quedado en mínimos. Sí, efectivamente. Empezaron todas las bolsas europeas valorando positivamente y con confianza el resultado de las elecciones francesas y lo que puede ocurrir. Se habían reducido las primas de riesgos y se esperaba un día bueno. Sin embargo, probablemente ha habido una realización de beneficios también, de obtener beneficios de las subidas pasadas, pero fundamentalmente se esperaba una inflación mejor en Europa. ¿Por qué? Porque eso podía tener repercusiones, aunque luego lo veremos con detalle, sobre la evolución de los tipos de interés. Pero, en cualquier caso, ha ido recuperando aliento la sesión, porque hubo un momento que bajaba prácticamente el IBEX el 2% y no había ningún valor en negro, todos estaban en rojo y sin embargo algunos se han recuperado, pero efectivamente hoy ha sido un día con muy pocas operaciones. Enríquez. Pues sí, a veces los fines de semana y los días de cambio de semestre, como es el 1 de julio, pues generan, durante el fin de semana, que hay una cierta maduración de decisiones, pues generan que los lunes prevalezcan, cuando hay estos cambios en el calendario, el apretar el botón de vender en lugar del de comprar. Si a eso le unimos que la bolsa, cuando se define bien definida, es una variable aleatoria, pues a veces tiene estas cosas, que no tenemos una explicación funcional o exacta para lo que ha ocurrido. Y ahora, como estamos pendientes de Francia, aleatoria. Totalmente. Bueno, vamos con la inflación de la eurozona, que parece moderarse una décima en junio
junio hasta el 2,5%, quien la quisiera. La tasa de desempleo, eso sí, en toda la Unión Europea sigue en mínimos históricos. Bueno, yo creo que aquí hay que analizar varias cosas. En primer lugar, el IPC sí que ha bajado una décima y se ha situado en el 2,5%. Y eso es una buena noticia. Es verdad que se esperaba algo más quizá de reducción, pero es una buena noticia y hay que recordar que en el mes de junio España mejoró un poquito, pero está en el 3,4. Es decir, a pesar de lo que hoy declaraba nuestro presidente del Gobierno, estamos prácticamente un punto por encima. Pero donde está habiendo rigideces a la baja, tanto en Europa como en España, es la inflación subyacente, que esa ha sido quizá la mala noticia. Ha repetido el 3%. Y evidentemente se ha producido por una serie de circunstancias que venimos aquí diciendo desde hace mucho tiempo. Sobre todo que hay un concepto de inflación estructural muy vinculado al incremento de los costes, tanto los costes laborales como, sobre todo, los medioambientales. La aplicación de la Agenda 2030, lo hemos dicho muchas veces. Por tanto, reducir esa última milla en la subyacente va a costar mucho, en Europa y en España. Y luego, por otro lado, pues estamos, aunque hoy se acaba también pecho nuestro presidente del Gobierno respecto al empleo, la tasa de paro en Europa está por debajo del 6%, que es cifra de media, cifra récord. Es decir, justo la mitad que en España. España sigue encabezando el paro en Europa. Y, por tanto, cuando luego analicemos además las cifras últimas de ocupación o de seguridad social, lo analizaremos y lo veremos con mucho más detalle. Pero, en cualquier caso, estamos en mínimos históricos, afortunadamente. Si bien es verdad que no se corresponde con el aumento del Producto Interior Bruto. Por tanto, lo que está ocurriendo es que la productividad está bajando y eso es muy complicado de cara al futuro. Sí, a priori las cifras son de manual, de tratado, ¿no? Un desempleo históricamente pues, bajo, una inflación que está costando, esa última milla que comentaba Juan, que baje, que es la más difícil, pero parece que digamos que ese dragón de 6 cabezas, la inflación, parece que verdaderamente va por la senda de la moderación, en el sentido de que estamos en un periodo claramente inflacionista, con un periodo estival, con unos cambios de hábitos y unas inercias claramente inflacionistas, y parece que ya estamos llegando a esa cifra mágica del entorno del 2,5%. Bueno, hoy reunión de banqueros centrales, todos pendientes de lo que dice Christine Lagarde, que ha dicho de todo y por su orden. Ha dicho, por ejemplo, el aterrizaje suave de la economía aún no está garantizado. Y luego, mientras tanto, en los entornos de esa reunión, pues se ha podido conocer que están abiertos a producir dentro del año otras 2 rebajas de tipos. Eso es lo que dicen pues los que han conversado con estos banqueros y la opinión que pulula en la reunión, más allá de lo que dice Lagarde, que es quizás de las más frías. Sí, pero además poco exacta, porque para aterrizar brusca o levemente hay que despegar. Y la economía europea no termina de despegar. Precisamente pasará de un crecimiento del 0,3 al 0,7, o sea, no despega. Está todavía en la pista de aterrizaje. Por tanto, creo sinceramente que los tipos de interés en estas condiciones pueden bajar significativamente, porque el objetivo de los tipos de interés, y ya lleva suficiente tiempo como para que se traslade a la economía real, bueno, lo que afecta fundamentalmente es a la demanda interna. Desacelera la demanda interna y eso ya está conseguido. Por tanto, nuevamente lo que tiene que saber la señora Lagarde nuevamente es ese componente estructural de la inflación, que no se resuelve, en este caso, manteniendo los tipos o subiéndolas en el pasado, como también hemos dicho aquí muchas veces, se resuelve haciendo reformas estructurales. Y es bastante sorprendente que los bancos centrales, hace años, sobre todo el Bundesbank, exigía continuamente a los políticos reformas estructurales y, sin embargo, esa palabra ha desaparecido precisamente del argot del Banco Central Europeo. Se fue por la barranquilla, la reforma estructural. Lagarde, a la que muchos critican porque dice que está en manos de lo que quiere hacer Alemania. Pues pienso que pudiera ser, Javier. Hoy he tenido la suerte de ver una entrevista en Bloomberg a Jean-Claude Trichet, que fue el anterior gobernador del Banco Central Europeo. Quizás no tuvo toda la gloria que tuvo Mario Draghi en su día con la famosa Whatever It Takes, pero fue un buen gobernador, a mi juicio. Y ha dicho claramente en titular, cuando le han preguntado sobre Christine Lagarde, ha recordado que venía del Fondo Monetario Internacional, puesto de designación política, que tiene estrechas relaciones con la política a día de hoy y que ella is not out of politicians, no está fuera de la labor política, es decir, que no es una gobernadora de un banco central
al uso como pueda haber en Estados Unidos, que marcan diferencias y que se desvinculan completamente del relato político. Entonces, en ese sentido, pues cabe esperar ese tipo de declaraciones de que pudiera haber dos, puede que no haya ninguna, y toda esa, digamos, esa semántica cruzada. Yo estoy casi seguro que va a haber dos, efectivamente, porque por razones políticas, precisamente. Pero en cualquier caso, es que creo que es bueno porque la economía europea, insisto, está bajo mínimos. Lo que sucede es que esa última milla hay que reducirla de otra manera. Y luego, por otro lado, es que el conocimiento de economía del señor Trichet y de la señora Lagarde pues es manifiestamente diferente. Sí, algo diferente, sí. Bueno, vamos al Tesoro Español. Hoy había subasta, han captado casi 5.000 millones. Las letras a 6 meses, 3,45, a un año un poquito menos. Pero está claro que ahí está el apetito de los ahorradores españoles que continúan intentando captar deuda a corto plazo. La demanda de particulares ha superado los 1.760 millones. No está mal. Sí, pero estos inversores esperan que bajen los tipos, como decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que no querían comprar es deuda a 6 meses, querían comprarlo letras a 12 meses. Y precisamente eso ha llevado a que para colocar la deuda a 6 meses haya que haber subido los tipos respecto a la última subasta. En concreto, han subido al 3,456 frente al 3,370 de la última subasta, es decir, una subida significativa, y se han colocado 1.347 millones. Sin embargo, a 12 meses se ha colocado más del doble, 3.650 a 3,392, que significa una cierta reducción respecto a la última subasta, que fue del 3,423. Por tanto, esa preferencia por la inversión, en este caso a corto, pero a menos corto, es decir, a 12 meses. Sí. Enrique. Pues añadir, que lo hemos dicho en alguna ocasión, que las subastas de letras tienen dos modalidades, la competitiva y la no competitiva. La gran banca y los grandes inversores institucionales, esos van todos por el camino de la subasta competitiva, con lo cual tú solicitas un precio y yo te pago tanto porque te financies y yo entro al precio marginal. Y de ahí para abajo reciben los ahorradores particulares el precio medio, que siempre es un precio peor que la rentabilidad que tiene un gran inversor. Entonces, algo tendrán que ver también en el sentido de las peticiones que habrán hecho, que les habrán telegrafiado el tipo de rentabilidad en las cuales tendrían apetito para cubrir esa emisión. Y por lo demás, pues bueno, 5.000 millones más que sirven para refinanciar al Estado, que no es amortización neta de deuda, sino que son vencimientos que se aproximan y que hay que cubrir, y pues casi un 20%, así a grosso modo, un 18% solicitado por particulares. Bueno, pues, Vamos con el paro. Pues datos del desempleo en junio. Resultado global, 46.783 personas colocadas y la Seguridad Social, que gana 71.000 afiliados. Esto está muy bien. En realidad hay que desgranar todo eso porque hay mucho grano y poca paja. Vamos a ver. En primer lugar, el 85% de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social son hostelería y comercio. ¿Y eso qué tiene, a qué les suena a ustedes? Pues a que empieza a llegar turismo, empieza a haber vacaciones, empieza a hablar, normal, ¿verdad? En segundo lugar, dicen estos datos que hay 500.000 de contratos fijos discontinuos. Esto como, sí, bueno, es que verán, hay gente que a veces está trabajando, a veces está en el paro, a veces incluso cobra, pero se les considera fijos discontinuos, una de estas contabilidades creativas del desempleo que ha establecido este gobierno. Luego están, pues, 500.000 de personas que son discontinuos inactivos. Sin actividad. Precisamente los que no están en actividad, ¿verdad? En resumidas cuentas, que por mucho que digan, el desempleo en España está por encima de los 3.700.000 personas. A pesar de eso, el presidente del Gobierno, pues claro, presume de estos datos, menudo es él. Yo creo que España hoy pues encarna, y quiero reivindicarlo porque ahí están las cifras y hoy lo hemos conocido de nuevo, pues un modelo de éxito en Europa. Hoy mismo hemos visto cómo sigue bajando el paro, cómo estamos rozando ya una cifra que parecía imposible, casi 21.400.000 personas con empleo, la mayor cifra de la historia, y nunca antes tanta gente tuvo empleo en nuestro país. La temporalidad está en mínimos gracias a la apuesta de las empresas, pero por supuesto también a la reforma laboral. Pero un momento, ¿seguimos teniendo el doble de desempleo que la media europea? ¿Seguimos siendo el último país de Europa en desempleo?
Entonces, ¿a qué viene presumir? Y lo que les contaba antes, la oposición a estos temas es que es como si los dan en el partido por ganado, ahora que estamos en tiempos de Eurocopa. Juan Bravo hoy decía algo pues que es de manual. Solo 1,5 de cada 10 contratos son indefinidos a jornada completa. Quiere decir que el resto son o a tiempo parcial, o temporales, o fijos discontinuos. Además, conocemos que el 21% de los contratos son inferiores a 7 días. Es decir, te contratan un lunes y te despiden un viernes. Y si miramos el análisis en relación con Europa, somos el peor país de la Unión Europea en tasa de desempleo, somos el peor país de la Unión Europea en tasa de desempleo juvenil. Iranzo. Bueno, efectivamente, pero hoy ha estado más duro. Efectivamente. Sí, bueno, sí, moderadamente, pero sí, efectivamente. Sí. Pero el presidente sigue viendo el cohete de Tintín, como titulé yo un artículo, porque evidentemente en España tenemos un problema muy serio con el empleo. En primer lugar, oficialmente, aunque solo tengamos en cuenta las cifras oficiales, tenemos la tasa de paro más alta de Europa, como ha dicho usted, como ha recordado Juan Bravo, y duplica a la media europea. Por tanto, eso quiere decir que ahí tenemos un problema. Pero es que, además, evidentemente, probablemente hay 1 millón más de personas, cuanto menos, que lo que se ha buscado es el mecanismo para no contabilizarlas. Tanto los fijos discontinuos sin actividad, que resulta que no hacen nada, que están cobrando el paro, pero que no computan como parados. Ahora, precisamente, a los becarios también se les está considerando ocupados, aunque estén unos días en la empresa, etcétera. De tal manera que hay un claro maquillaje de las cuentas, en este caso, del empleo. Y luego, por otro lado, hay que tener presente otra circunstancia. Ese récord de empleo, 21,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es el récord, no se corresponde con el aumento significativo del número de horas, sino más bien al contrario. La mayor parte de los nuevos contratos, como muy bien se ha dicho también, corresponden a contratos a tiempo parcial. Y además, efectivamente, lo que tenemos que tener presente es que estamos en plena campaña turística y que probablemente España se sitúe este año o el año que viene como líder mundial en recepción de turistas. El otro día discutíamos, yo creo que todavía es prematuro, pero si alcanzaríamos ya este año los 100 millones de visitantes o los 94. Y luego, por otro lado, esta reforma del mercado de trabajo, que lo que pretendía es garantizar la estabilidad en el empleo, lo que ha conseguido es todo lo contrario, como casi todas las reformas populistas, que es precisamente favorecer la precariedad y la economía sumergida. Sí. Bueno, sin caer en el triunfalismo ni en el derrotismo, por el lado del triunfalismo, las declaraciones del presidente del Gobierno, pues yo creo que habría que empezar por el principio y explicarle que es que estamos en un periodo claramente de generación de empleo. Siempre ha sido así. Hay una gran parte de la población que deja de trabajar y se va de vacaciones, que tienen que ser sustituidos por otros trabajadores que pasan a estar en alta, y además pues hay unos cambios de hábitos que hacen pues que se abren muchos chiringuitos y se abren muchas tiendecitas y mucha actividad. Todo eso obviamente tiene un impacto en las cifras. Con todos los eufemismos a la hora de nombrar si son fijos, discontinuos, inactivos, llega un momento que la estadística se vuelve ridícula. En cursos de formación que piden jornada más corta, claro, ¿verdad? Y conseguimos rebajarle el ratio del 22 al 18 y seguramente mañana nos dirán, si hacemos una nueva estadística desagregando por sexos, ya tenemos pues parados, paradas y parades, con lo cual pues rebajamos aún más. Es un poco de chiste. De todas maneras, cuando uno lleva muchos años siguiendo los datos, todos los meses se da cuenta de que, hombre, hoy, mira tú, no hablan del junio del año 23. Casualmente. ¿Eso qué significa? Casualmente, no existió. Que fue muchísimo mejor, evidentemente que fue muchísimo mejor. Evidentemente, está languideciendo, se está desacelerando clarísimamente la actividad económica y, por tanto, se refleja en el mercado laboral. Pero es que, además, no hemos hablado de una cosa que es que nos toca ahora también. Los 40.000. Justo. Ya sabía yo que... A ver, el Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público para este año 2024, 40.146 plazas, la mayor de toda la historia, y ese es el gran elemento. Claro, es que además, y por eso nos hemos reservado por ahora, del orden del 60% del empleo que se ha creado en los últimos años es empleo público. Por tanto, que significa más gasto público, significa más déficit y más deuda. Por tanto, un empleo insostenible. El PIB últimamente, en el año 2023 y principio de 2024, crece básicamente por el gasto público y porque aumenta el número de personas en España, de tal forma que eso no es sostenible. Pero es que además vamos de récord en récord. En teoría hay que consolidar las cuentas públicas, ¿no? Bueno, pues este año van a ofertarse, se han ofertado 40.146 frente a 39.600 del año pasado. Aumentan. Y además, muchas difícilmente justificables. 31.500 son
puestos ofrecidos por el Estado, el 78% de libre acceso, que es sorprendente, el resto ya para empleados públicos, y las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército, que son los que más necesitan incrementar su plantilla, pues al final tan solo representan las nuevas ofertas el 21%. Bueno, poco que añadir. Bueno, pues seguimos con Escrivá, que quiero que oigan ustedes de Escrivá argumentar esos 40.000 nuevos empleados públicos que vamos a tener este año. Superamos por primera vez, récord, los 40.000 puestos nuevos en plantilla, y con esto lo que hacemos es consolidar una situación en la cual yo creo que el gráfico que se está proyectando es particularmente evocador en ese sentido. Triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió entre el periodo 2012 y 2017. Bueno, menuda mesa, ¿eh? Bueno, vamos con algún nombre propio. Criteria, o lo que es lo mismo, CaixaBank, ha hecho público que la inversión destinada a hacerse con el 9,9 de Telefónica ha sido de 2.473 millones. Enrique. Bueno, parece que finalmente han conseguido el objetivo, ¿no?, de una forma sigilosa y de soslayo, de llegar a ese 10%, que es una cifra que si Criteria lo utiliza como inversión especulativa, pues pudiera tener su justificación, pero que si sirve como carta para cambiarlo y ponerla al servicio del Gobierno, que tiene interés y que ya ha manifestado que quería entrar en el accionariado a través de la SEPI, pues bueno, es el final de un movimiento y creo que no han comprado barato, porque está a 4 euros, venía de estar en una zona de un soporte de 3. Desconozco los motivos que han llevado a ese comité de inversiones en Criteria a tomar esa decisión, pero digamos que han conseguido el objetivo. Llama la atención, ¿no? Yo lo veo con mucha preocupación, no solo el asunto de Telefónica. En primer lugar, hay que recordar, que también hemos insistido mucho, que el Gobierno, para garantizar la actuación estratégica de Telefónica, no tenía por qué entrar en el accionariado, ni muchísimo menos, y menos además pedir puestos en el Consejo de Administración. Dicho lo cual, lo ha conseguido a través de la inversión de SEPI, pero lo ha conseguido también a través de Criteria. No olvidemos que Criteria es de CaixaBank, y de una manera también absolutamente inadecuada, y no habiendo cumplido los plazos y las promesas anteriores, sigue teniendo una participación superior al 16% de CaixaBank. Por tanto, ¿eso qué significa? Que probablemente Criteria también está respondiendo a los deseos del Gobierno. Máxime si tenemos en cuenta que hoy ha hecho unas declaraciones bastante significativas. Va a vender sus participaciones minoritarias en más de 60 empresas y se va a centrar en invertir en empresas y en concreto en aquellas en las que pueda tener capacidad de control. Curioso. Curioso, ¿verdad? Bueno, le tengo una guardada que no sé si es un premio o un castigo. La recaudación fiscal ha aumentado en 9.000 millones extras hasta mayo. Un 20% más llevan de recaudación fiscal, ¿eh? No está mal. Sí, pero hace un rato acabamos de hablar de la inflación, ¿no? Y la inflación en España está siendo muy superior a la media europea, y eso genera mayor recaudación, tanto en IVA como sobre ya todo... no reclama nadie la deflactación de... Justo, el Gobierno, la oposición está callada, porque precisamente llevamos sin deflactar la tarifa del IRPF un montón de años, de tal manera que eso significa una recaudación que no es ilegal, pero yo me atrevería a decir inmoral, porque los impuestos deben de gravar la capacidad de pago, y en este caso no es cierto. Y no la inflación, claro. Enrique. ¿Sobre qué quiere que mencione? Al hilo de lo que comentaba Juan. Los 9.000 millones. Lo de los 9.000 millones. Bueno, pues yo creo que lo ha explicado muy bien. Es una tarifa que está sin deflactar desde hace muchísimo tiempo, es un impuesto silencioso y sigiloso y bueno, pues es que no tengo mucho más que añadir, sí, la verdad. Esto genera estos récords de recaudación de los que se ufana esa señora que aplaude así. Sí, pero esa señora solo piensa en recaudar más y no en reducir el gasto. No, y también en salvar a los colegas del ERE. Bueno, eso también. A los soldados Ryan que quedaron en la playa cuando el desembarco de los ERES. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso para agradecer a estos dos caballeros su presencia en el programa y sus opiniones todavía más, y a ustedes su interés por el programa. Pero para ustedes tengo premio. A vuelta de publicidad empezamos aquí la redacción abierta.